Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera novela escrita. En esta presentación vamos a continuar hablando sobre la decodificación del ADN de colores en acuarela, en este caso de tonos que hemos titulado subestimados, porque realmente estos son la primera opción al pensar en pintar, pero tienen mucho que ofrecer. Antes veamos un repaso sobre este concepto que le hemos compartido, el ADN de colores en acuarela. ¿De qué se trata? Veamos el resumen. Hacemos una comparación o metáfora con el concepto ADN, dado que es la molécula que contiene toda la información para la construcción de la vida, para así entender cómo surge un color como material de arte, es decir, cómo pasa un tono de la realidad a convertirse en un pigmento que transfiere o transmite precisamente una coloración a una superficie. En anteriores videos hemos hecho un análisis en 5 puntos, desde lo histórico, lo técnico, lo creativo, lo curioso o hasta misterioso y lo personal, para entender cuántos hechos, personajes y datos intervienen hasta poder lograr que los artistas tengan un material de arte y así poder transferir un color. A esto lo hemos llamado, pues a manera de comparación, la decodificación del ADN de colores en acuarela. En esta ocasión hemos seleccionado 3 tonos más para su análisis y lo hemos titulado colores subestimados porque a veces no son la primera opción al pensar en inspiración y también en arte, pero tienen muchísimo que ofrecer y por demás un recorrido muy interesante. Empecemos con nuestro primer color a analizar, un color que va más allá del tradicional amarillo. Nuestro primer tono a analizar y así descubrir su ADN es el color ocre dorado, que es un amarillo con un trasfondo dorado precisamente, teniendo en cuenta que también puede presentar el tono ocre un trasfondo rojizo o hasta marrón. La palabra ocre viene del vocablo griego que significa amarillo pálido. El ocre, como un material de arte, pues es abundante en todo el planeta, porque precisamente sus componentes para su elaboración se encuentran en la Tierra. Las variaciones de ocre en cuanto a tonalidad van a presentarse precisamente si hay ciertos elementos, pueden ser óxido de hierro o de manganeso o también silicatos o arcillas de piedras de silicatos. Dependiendo de la presencia de estos elementos, así variará lo que será la tonalidad de ocre. En este caso específico estamos hablando del ocre dorado, pero es interesante también analizar que como material de arte que transfiere una tonalidad similar, este color es ancestral, nos lleva hasta épocas muy remotas, estamos hablando de la edad de piedra, en la etapa media o alta. Se conoce que a través de encontrar los elementos en la tierra y por la presencia de óxidos de hierro, pues se encontraba así el material que transfería esta tonalidad no solamente a la pintura corporal, sino también a las famosas pinturas rupestres, aquellas pinturas que se hacían sobre la superficie de las paredes de las cuevas, es decir, sobre rocas, y se describían así actividades de la vida diaria como la cacería. También el color ocre era transferido a artefactos, como también se usaba para teñir la arena. Entendiendo todo esto, hemos comprendido la parte histórica del ocre dorado que nos lleva hasta la edad de piedra, pero podemos seguir analizando su parte técnica para ir descubriendo toda la información y la evolución de esta tonalidad como un material de arte. En la parte técnica del color ocre dorado tenemos datos muy interesantes. Habíamos hablado que el vocablo en griego del cual venía este concepto significaba amarillo pálido, pero el ocre como un color tiene todo menos de pálido. Es cierto que puede tener una presentación amarilla con ciertos grados de luminosidad. Ahí está, por ejemplo, el que estamos analizando, el ocre que tiene esta luminosidad dorada, pero también puede tener un trasfondo rojizo o incluso más oscuro, un marrón rojizo o un púrpura marrón, es decir, un color realmente profundo. Esto nos conecta con el concepto de un color tierra. Entendemos también que como un color ancestral, es un color que ha estado con nosotros muchísimo tiempo, es un color prehistórico y esto ha llevado a que esté presente en la paleta de los grandes artistas, sin olvidar también que se encuentra hoy día en un momento de tendencia importante por tener esta conexión con la tierra. En cuanto a la parte técnica, viendo las bondades de su uso, los grandes maestros clásicos también lo aprovecharon. El ocre es un tono presente
en el trabajo de Francisco de Goya, este gran maestro clásico, cuando hizo la serie de pinturas negras de Goya a inicios del siglo XIX. Esta serie de pinturas realmente conmociona a muchas personas porque la temática es fuerte emocionalmente, es oscura hasta cierto punto de vista en lo emocional. Muy curiosamente también fue realizada sobre paredes de yeso en lo que era la casa del artista. Pero estas representaciones de estas temáticas tan intrigantes tuvieron colores muy reducidos en cuanto a la paleta seleccionada. Colores grisáceos, por supuesto color negro, marrones, y el toque de luminosidad en medio de tanta oscuridad lo daba precisamente los tonos ocre. Como material de arte hemos entendido pues que inicialmente, prehistóricamente, venía su composición de los elementos de la tierra. Obviamente con la evolución de la sociedad y la llegada de los fabricantes de materiales de arte, como es el caso de la marca inglesa Winsor & Newton, se produjo pigmentos sintéticos que a su vez reproducieran las bondades tanto del punto de vista visual como técnico necesarias para que los artistas pudieran reproducir a su vez o llevar a su vez esta tonalidad a todo su trabajo. En la década de 1920, Winsor & Newton presenta el ocre dorado, el cual hoy día es descrito como un amarillo cálido con este trasfondo un poco marrón que deja un halo de luz dorada. Entendiendo la evolución que ha tenido el ocre dorado, entonces, de un color prehistórico a un color, por decirlo de alguna forma, versionado por las grandes marcas de arte, veamos qué ha pasado con la inspiración, con la parte creativa que el ocre dorado ha brindado a los artistas. En la parte de inspiración, el ocre dorado nos va a llevar a entender la evolución en cuanto a gustos o preferencias en los colores. Y es que si hace 20 años se hacía un estudio y hay análisis al respecto de esto y se le preguntaba a las personas qué color era su tono favorito, las personas tendían a responder, bueno, colores mucho más vibrantes o intensos. Podían decir, por ejemplo, el color azul. Pero 20 años después y en el momento que hemos alcanzado como una sociedad, estoy segura que habrás escuchado términos como colores tierra, como colores neutros y también la gran tendencia del minimalismo. Aquí entra el ocre dorado como una gran opción, ya que precisamente es un color que viene ancestralmente directamente de la tierra. Hay varios elementos y situaciones dentro de la sociedad y de la cultura pop en general que atestiguan que el ocre dorado, al ser un color tierra, al ser un color neutro de cierta forma, está cobrando cada vez más tendencia. Por ejemplo, la cantante Beyoncé en su video del 2016, Hold Up, pues revolucionó con un traje mostaza dorado. De una vez se hizo tendencia y pasó a ser una muestra de un gran tono neutral sin dejar de ser llamativo o lo suficientemente llamativo para que lo llevara pues una gran artista, una gran estrella. También hay otras búsquedas, por ejemplo, que se han acrecentado en cuanto al ambiente o la decoración. Hay cada vez más tendencia a que las personas no solamente busquen ideas de decoración basada en los colores neutros o colores tierra, sino que son tan específicos en los buscadores, los conceptos, que ya se habla de salas o recámaras decoradas en tonos ocre. Y esto es completamente entendible, ya que el color ocre, y en este caso el ocre dorado, con esa luz o esa luminosidad que brinda, pues crea no solamente un ambiente muy cálido, muy hogareño, sino precisamente también muy iluminado. El ocre dorado como inspiración en la parte creativa que representa no solamente está dentro de lo que es la moda y la decoración, su aporte alcanza la arquitectura, ya esto atestiguado desde décadas atrás con la arquitectura de Luis Barragán, tan icónica en sus formas y que incluso complementó toda la volumetría de sus edificios, escogiendo dentro de las paletas de colores tonalidades muy cercanas al ocre dorado, complementadas con otros tonos como el rosado. Hay también pues tendencias a escoger el ocre como el color del año en lo que sería marcas de pinturas. Creo que en el año 2016 fue escogido el ocre dorado en una de las marcas de pinturas existentes como el color del año. Y también marcas deportivas o de accesorios deportivos, de zapatillas en este caso, o tenis como también se le puede llamar, escogieron, específicamente la marca Nike, escogió al ocre como un trasfondo para el diseño de unas de sus famosas zapatillas, pero un ocre muy específico.
el cual describieron como el ocre del desierto. Y hacia allá vamos, hacia la conexión del ocre y el paisaje del desierto, para entender los datos más curiosos y hasta misteriosos de esta tonalidad. Precisamente la luz dorada que emana o que evoca esta tonalidad que estamos analizando, el ocre dorado, nos lleva hasta la parte más curiosa y hasta misteriosa de este color, ya que su conexión desde el punto de vista de la imaginación e incluso de la relación con un paisaje natural es la luz del atardecer y por supuesto también los paisajes del desierto. El desierto con este halo dorado que también encierra puede evocar sin duda alguna el pasado, muchas veces también evoca el futuro, y esto encaja perfectamente con lo que hemos hablado de la historia y la parte técnica del ocre dorado, ya que es un color ancestral, prehistórico, pero que se está llevando muy bien en esta época actual, mucho más tecnológica y futurista. Un gran ejemplo de esto es el diseño de arte que hay para la serie de películas Dune o Duna, cuya segunda parte está muy próxima a ser estrenada. Está basada pues en los libros de ciencia ficción que relata la historia de una casa real galáctica que tiene que enfrentarse a una situación de vida y obviamente de avanzar como tal, como una casa real, en lo que sería un planeta de desierto que tiene una duna, el planeta Arrakis. Lo interesante de la serie de películas Dune es que han hecho un despliegue maravilloso de lo que es la inspiración del desierto y por supuesto tonalidades como el ocre dorado son grandes protagonistas de los paisajes o escenarios interiores y exteriores. Un diseño en las películas Dune galardonada, por cierto, por todo este concepto que han manejado con gran estilismo y que nos pone en manifiesto que este ocre dorado como color nos da una inspiración y una presencia atemporal y crea una sinergia increíble para los artistas en cuanto a inspiración. Esto lo podemos entender en lo que resulta también la búsqueda de ideas alrededor del concepto luz dorada del atardecer y del desierto. Los artistas han encontrado en paisajes desérticos que pueden estar en México o en Estados Unidos en zonas como Nuevo México, Arizona, este momento en que la luz dorada baña el paisaje, creándose no solamente grandes fotografías, sino escenarios muy interesantes. La arquitectura ha tomado mucho de estas tonalidades y de lo atemporal del desierto con las famosas casas de adobe, las casas construidas con estos bloques secados al sol, cambiando así el paisaje y siendo una combinación de quizás algo ancestral, pero algo que también tiene un halo futurista. Esto también ha llevado a que otros artistas se inspiren tanto del paisaje natural como arquitectónico que ha surgido en el desierto y se ha alimentado de ahí muchísimo el arte contemporáneo abstracto. La pareja de artistas Anne y Joseph Albers es una muestra de ellos. Han hecho una serie de trabajos geométricos y también de combinación de colores donde el ocre dorado inspirado en el desierto ha estado presente, comprobando así su versatilidad. Estos artistas, esta pareja de artistas, también le comentaron a Vasily Kandinsky, de quien hablamos, el padre de la abstracción lírica, que precisamente México y los paisajes del desierto en general eran la fuente de inspiración para el futuro. Y hablando del desierto, el color ocre y las cosas curiosas e intrigantes, existe La Mujer Ocre, un cuadro que data de 1955. Fue hecho por William D. Kooning. Pero lo más interesante es que este cuadro desapareció un día de la Galería de Arte de la Universidad de Arizona y apareció como 30 años después en lo que sería una tienda de antigüedades en Nuevo México. Fue valorado en $100 millones. Pero más allá de esta curiosa historia que incluye un robo de una pieza de arte, así como su recuperación y su valoración a un precio tan alto, está el hecho que precisamente se llama Mujer Ocre, un trazado de una silueta femenina con marcadas líneas en tono negro, que en su trasfondo está el ocre dorado presente como la nota de color en la composición. Sin duda hemos descubierto que el ocre dorado es algo más que un color prehistórico o que está en tendencia, es un color atemporal. Vamos a compartirle un poco acerca de cómo lo he empleado en mi propio trabajo en acuarela, en la parte personal de este análisis.
Pintar con acuarela, te recomiendo que aproveches el ocre dorado y no solamente te limites al tradicional tono amarillo, aprovecha esta luminosidad dorada que puede dar. E incluso piensa también cómo te puede ayudar a completar elementos de paisajes. Sí, cuando estamos haciendo un cuadro de una representación de un paisaje natural, muchas veces, vemos de forma automática pintar elementos que pueden venir de la tierra o que pueden ser en tonos marrones, como troncos de árboles, como ramas, todo aquello que quieras resaltar que esté dentro de este conjunto de tonos marrones. Aprovecha el ocre dorado para hacer un gran complemento, y precisamente puedes usar el ocre dorado para combinarlo con otros colores y crear variaciones. Y si estás aprovechando lo que es el arte abstracto para poner a trabajar tu imaginación, el ocre dorado, combinándolo con diferentes tonos, aprovéchalo como lo hemos explicado. Es una inspiración que es atemporal. Te aseguro que será un gran aliado a la hora de crear con acuarela. No lo verás más como un color a subestimar, sino como un color con el cual siempre contar. El siguiente color del cual vamos a analizar lo que llamamos el ADN de su composición o todo el recorrido que hay para que exista es el azul de Prusia. Estamos hablando de un pigmento realmente intenso que es capaz de diluirse y transparentarse en una capa muy suave azulada hasta ser muy concentrado, un azul profundo con un trasfondo casi en una tonalidad negra. Como un color, el azul de Prusia es prácticamente un tinte, un gran colorante. Y su historia nos va a llevar a ver un recorrido que ya hemos analizado en anteriores videos. Cómo surge un pigmento de una forma muy curiosa, en este caso por casualidad, a inicios del siglo XVIII, hasta cómo se desarrolla un pigmento sintético por una marca de arte. En este caso sería la marca inglesa Winsor & Newton. Pues en lo que es la parte histórica del azul de Prusia, todo inicia realmente por un descubrimiento por casualidad, sin buscarlo, ya que existía el trabajo del colorista en Berlín, Johann Diesbach, y estaba buscando un tinte de color rojo intenso cuando descubre este pigmento. Luego será cuando él mismo tenga que evolucionar hacia la década de los 30 de manos de Winsor & Newton, y aparecerá un pigmento sintético que le llamarán o le pondrán el nombre de azul de Windsor, el Windsor Blue. Para entender todo esto, vamos a hablar entonces de la parte técnica del azul de Prusia. En la parte técnica del azul de Prusia tenemos que llegar hasta 1704, cuando el colorista Johann Diesbach estaba tratando de lograr un tinte de laca rojo intenso. Estaba combinando sulfato de hierro con potasa, cuando la misma se contaminó de aceite animal, y esto provocó que en lugar de tener un resultado en tono rojizo, la composición se tornó morada hasta llegar a este azul profundo como lo hemos descrito, el azul de Prusia. Este descubrimiento de este pigmento por error, por casualidad, llegó en un gran momento para el arte, porque el azul que se conocía y se empleaba era precisamente el azul ultramarino, del cual hemos hablado también, un color que venía directamente del lápiz lazuli, pero su proceso era tanto demorado como costoso. Así que el azul de Prusia, con todas sus bondades, se convirtió así en el gran aporte e innovación de la paleta de los artistas. Es hasta lo que sería ya el siglo XX, en la década de 1930, cuando Winsor & Newton desarrolla un pigmento orgánico sintético que reemplaza a este pigmento original, que tenía muchas bondades en cuanto a su coloración, precisamente por tener esta capacidad de crear varias tonalidades, desde la más clara hasta la más oscura, y de ser un gran tinte o colorante. Pero el pigmento que crea Winsor & Newton, que le llaman Winsor Blue, le ofrece lo que faltaba: la estabilidad y durabilidad ante la luz. Este pigmento recrea todas estas bondades del azul de Prusia, más la capacidad que permanezca su coloración con el tiempo. Se logra combinando pigmentos de las talocianinas, y se logra también a la par otros colores que ya hemos mencionado. Se logra un verde también a base de las talocianinas y el rojo carmesí de alizarina.
En la década de los años 20 había un auge enorme por crear pigmentos sintéticos, pero estos tres que hemos mencionado, el verde, el carmesí y este azul de Prusia, pero versionado por Winsor & Newton, se convirtieron ya en la década de los 50, no solamente en los colores más estables, sino de los más favoritos y preferidos por sus bondades y durabilidad dentro de la paleta de todo lo que es el mundo del arte y de la pintura y por supuesto de la acuarela. Comprendiendo esta evolución que ha tenido del azul de Prusia, desde un descubrimiento por casualidad hasta la fabricación de su pigmento mejorado sintético, analizamos entonces la parte creativa que ha hecho el azul de Prusia en cuanto a inspiración. El azul de Prusia, desde su llegada en el siglo XVIII, pues bañó la paleta de los grandes artistas, y Europa fue también un gran escenario para ejercer toda la capacidad creativa a base de este azul, que puede ser muy claro o realmente muy profundo e intenso. Ahí está la obra de Jean-Baptiste Paté, que aparte de representar a la Europa, ¿no?, del siglo XVIII, podemos ver estos paisajes donde se hace presente tonalidades muy oscuras con destellos un poco más claros de este azul de Prusia. Por supuesto que el azul de Prusia cruzó fronteras y llegó hasta el Japón, hasta bañar también con su tonalidad azulada el arte japonés. Por ejemplo, la gran obra La Gran Ola de Kanagawa. También tenemos que grandes maestros clásicos como Monet pues no dudó de incluirlo en su paleta y así en toda la colección de sus obras. Y Picasso tuvo el periodo azul, donde el azul de Prusia fue el medio para transmitir sus ideas, precisamente concentrado en esta tonalidad, en el azul. Cabe señalar que como color en la parte creativa, el azul de Prusia aporta mucha creatividad y versatilidad por sus bondades. Hemos hablado que es un gran colorante o tinte. Esto permite también generar diferentes variantes. Como se mezcla muy bien con colores, hace que aparezcan tonalidades nuevas en diferentes intensidades. También, como se transparenta, es un excelente glaseado. Y esto ha sido también aprovechado por los fabricantes, específicamente Winsor & Newton, la marca inglesa de arte, que ha creado dos versiones. El azul de Prusia con un trasfondo rojo, que es mejor para mezclarlo con tonos morados, y el azul de Prusia con un trasfondo verde, que se utiliza pues precisamente para hacer mezclas con tonalidades verdosas. Y en la parte curiosa del color azul de Prusia pues está la pregunta: ¿por qué se llama esta tonalidad de esta manera? Pues resulta que ante sus bondades y la aparición del mismo a inicios del siglo XVIII se convirtió en el color favorito de los artistas de la corte prusiana, de ahí su nombre, el nombre que recibe, azul de Prusia. Pero lo que sucedió es que esta tonalidad, a base de este pigmento descubierto por mera casualidad, tendía con el tiempo a este bello azul a tornarse grisáceo, a desaparecer sus bondades, y así es como entendemos cómo aparece entonces el pigmento sintético de Winsor & Newton, que sería su versión de azul de Prusia, el Winsor Blue. En la parte personal de lo que es el azul de Prusia, a la hora de pintar en acuarela, les puedo decir que es un indispensable, porque ciertamente es un gran tinte, un gran colorante, y eso me recuerda un consejo que me dio mi papá, que me decía: el azul tiñe. ¿De qué te puede servir esto? Bueno, de muchísimas maneras. Por ejemplo, si tú estás pintando un objeto que tiene el efecto de la luz sobre el mismo, creándose zonas oscuras, tú puedes tomar el tono base y mezclarlo con azul de Prusia. Va a generar dentro de lo que sería la gama de esa misma tonalidad una versión más oscura que te va a servir para representar el área que está en sombra. También en lo que sería la representación de paisaje urbano, en edificios, crear efectos de sombra sobre elementos de edificios, es ideal utilizar el azul de Prusia para un efecto no solamente más realístico, sino más hermoso artísticamente hablando. Como ves, es un azul que tampoco podrás volver a subestimar. Se va a volver en un gran indispensable el azul de Prusia. El siguiente color a analizar es el verde de Hooker o Hooker's Green. Es una historia fascinante la que hay detrás de esta tonalidad, recordando que el color verde es el que más vemos o que más percibimos precisamente por venir directamente de la naturaleza.
Pero en el tema arte y materiales para pintura siempre ha sido un desafío producir una fórmula estable que reproduzca a su vez el verdor. Ya tenemos el caso que hemos hablado anteriormente del verde esmeralda, inspirado en esta bella piedra, pero que su fórmula incluso inicial resultó tóxica y que tuvo que ser reemplazada. Pero en el caso del verde Hooker, su historia es fascinante porque tiene un protagonista por demás clave para generar uno de los mejores tonos verdes en lo que sería la pintura, el verde de Hooker. Estamos hablando de William Hooker, que al inicio del siglo XIX no solamente era un botánico, un conocedor de la naturaleza, de las plantas, sino también un gran ilustrador, a tal grado de ser catalogado como el mejor ilustrador pomológico de todos los tiempos. ¿Qué significa todo esto? William Hooker era un gran ilustrador de especies de plantas que producían frutos, y los dibujos e ilustraciones de William Hooker son realmente bellísimos y alabados por su detalle. Tenía esta capacidad de conocer de la naturaleza y una gran capacidad de expresión artística. Curiosamente, esta historia del verde de Hooker viene acompañada a veces con lo que sería confundir a su creador con otro personaje de igual nombre, William Hooker, que era contemporáneo de él y que estaba en el mundo de la botánica. Se trata de Sir William Hooker, que era el director del jardín botánico Kew Gardens en Londres. A veces se confunde que el trabajo de ilustración de William Hooker es de la autoría de Sir William Hooker, cuando realmente se dedicaron ambos a la botánica, pero uno tenía esta posición importante en la sociedad y era el director de este jardín botánico, mientras que William Hooker, el botánico, era un gran ilustrador, un gran artista, alabado por su expresión y que desarrolló este color tan próximo a la naturaleza. Veamos en la parte técnica de la historia de William Hooker y del pigmento verde que desarrolla, cómo lo logra. En la parte técnica del verde de Hooker vamos también a ver una gran cantidad de datos interesantes. Ya sabemos que William Hooker es clave en este desarrollo de este pigmento. Reunía grandes cualidades, conocía la naturaleza por ser botánico y el arte por ser un excelente ilustrador. Entonces, ¿cómo logró este verde como un pigmento, como un material de arte? Pues precisamente él mezcló azul de Prusia, recordando que este pigmento ya estaba desde el siglo XVIII, él se encontraba en el siglo XIX, con un compuesto tipo gamboge, que es una mancha amarilla, que es una resina que viene de hojas perennes de un árbol asiático. Esta combinación de azul con amarillo produce uno de los verdes más realísticos desde el punto de vista de la naturaleza, de la observación de la misma, de todo lo que serían las hojas y follajes de las plantas. Lo interesante también es que este pigmento de verde Hooker o verde de Hooker tiene la capacidad de la estabilidad y resistencia a la luz, lo que hace que permanezca así el efecto de coloración sobre la superficie, uno de los componentes más importantes para el éxito de un pigmento o material de arte técnicamente hablando. Esto hace entonces que los resultados que se obtienen al pintar con el verde de Hooker pues tengan una gran durabilidad, una permanencia en el tiempo, incluida la naturaleza que puedan representar. El pigmento de verde de Hooker o Hooker's Green como color se degrada desde la tonalidad más fuerte e intensa, un verde profundo, hasta una capa muy suave que tiene un trasfondo grisáceo que da una luz platinada. Esto nos va a llevar a ver la parte de análisis de la inspiración que ha traído este color en el mundo del arte, el verde de Hooker. Desde el punto de vista de la creatividad, el verde siempre ha estado relacionado con la naturaleza y mucho más lo será el verde de Hooker, directamente creado por un botánico que era un gran ilustrador, buscando precisamente ese verde que represente con gran exactitud todo lo que tiene que ver con el follaje y las hojas y las partes de una planta. Pero también el verde ha representado algo más en su relación con la naturaleza, ha representado la vida, la conexión con la primavera, el renacimiento, el volver a resurgir y por ende este gran valor de la esperanza. Muy poéticamente, desde el punto de vista de la inspiración, el solo hecho de que las bondades del verde de Hooker, que presenta como un material de arte, ha
hace que precisamente todo lo que representemos en el papel tenga una permanencia. Es decir, que de cierta forma la naturaleza pasa a ser una naturaleza con un verdor eterno a través de lo que sería este color. Y no puede haber un mejor símbolo para lo que es el concepto de la esperanza. La parte curiosa y hasta misteriosa del verde de Hooker o Hooker's Green está también la asociación que se hace con esta tonalidad con otro tipo de emociones que no tienen nada que ver con naturaleza, vida y esperanza, sino también cuando hay comparaciones se pueden dar celos y hasta envidia. Hay quienes se preguntan si esta historia del pasado con dos personajes del mismo nombre, William Hooker, el creador de este pigmento, un botánico ilustrador, y Sir William Hooker, también en el mundo de la botánica, pero dentro de una posición social muy importante y director del Kew Gardens, de un parque botánico en Londres, si habrá existido cierta rivalidad, ya que fueron contemporáneos y estaban dentro del mismo radio de acción, por así decirlo. Ciertamente no hay ninguna información que pueda comprobarlo y a veces se confundan estos personajes y su obra, pero lo que sí podemos garantizar es que el trabajo de William Hooker como ilustrador, este gran botánico y el aporte que hace al arte a través de la creación de este pigmento es algo inmensurable, realmente que pasa a la historia. Es aquí donde a veces la gente habla entonces que el color de la envidia puede ser el color verde, porque se pueden dar este tipo de cosas socialmente hablando que se comparen a dos personas por la proximidad que tienen. Es un planteamiento que es embona o que tiene que ver un poco con esta idea de darle un color a los sentimientos. Es una curiosidad que va más allá de lo que podamos establecer. Lo cierto es que la historia del verde Hooker sí inmortalizó a William Hooker, el botánico ilustrador, por dejarnos un color cuyo resultado es permanente, es eterno. Y así será también el trabajo que tú te dispongas a hacer a través de utilizar los mejores materiales y por supuesto tus mejores ideas no pasarán inadvertidas, y creo que eso es mucho más importante que cualquier envidia o celos, sino la excelencia y la esperanza. Y en lo personal les puedo comentar que mi propio trabajo en acuarela, el verde de Hooker, ha sido un descubrimiento que a muy temprano, cuando inicié a pintar con la acuarela, lo tenía, y sin duda es uno de los mejores colores verdes que han sido creados en el arte. Yo no conocía esta historia de William Hooker, pero siempre consideraba que este era el color verde más realístico, porque no intentaba ser ni demasiado apagado ni demasiado llamativo. Y cuando entendí que detrás del mismo estaba un botánico ilustrador, es decir, alguien que conocía de naturaleza y arte, para mí todo cobró sentido. Es algo que es indispensable también, no es un color verde más, sino el color que no debes subestimar, sino que debes tener. Los resultados que tengas para pintar naturaleza, sea en pequeña, mediana o gran escala, van a ser sensacionales. Te puedo dar el aporte que existen dos versiones, por lo menos dentro de la marca de Winsor & Newton. Existe el verde de Hooker oscuro, el Hooker's Green Dark, que es el que más he empleado y es el que va desde un verde muy profundo a una capa muy suave que tiene un trasfondo más grisáceo con una luz platinada. Y existe el Hooker's Green Light o el verde de Hooker claro, que tiene un trasfondo más en el tono olivo. Están para que los conozcas a los dos, los hagas parte de tu paleta de trabajo. Ya no serán más subestimados, serán no solamente unos indispensables, sino que les podrás contar a todo el mundo de dónde viene este color verde tan realístico y fascinante. Un color ocre que te regala una luz dorada de una inspiración atemporal, el ocre dorado. Un azul, el azul de Prusia, con una gran capacidad de coloración, de ser un tinte que te regalará la variante de muchas tonalidades. Y un verde tan cercano a la naturaleza, tan realístico, el verde de Hooker, que hará que todo lo que pintes inspirado pues en el verdor de que te rodea dure para siempre. Tres colores que ya no verás de la misma forma, verás todo lo que hay detrás, incluso para su existencia y confección. Ahí es donde comprenderás esta metáfora, comparación que hacemos con el concepto del ADN de los colores en acuarela, que ciertamente, aunque no puedas verlo como una molécula de ADN que tenga cada color, lo cierto es que hay un compendio de información de todo tipo,
que se involucran todo tipo de circunstancias y personajes que ya no podrás volver a observar una gota de acuarela de la misma manera. Entenderás que suceden muchas cosas para que existan los materiales de arte, inclusive que exista ese aspecto personal que cada uno le da al trabajo artístico. Gracias por habernos acompañado una vez más en otro video más en acuarela. Si te ha gustado todo lo que hemos conversado en esta presentación, no dudes en dejarnos tu comentario. Si gustas, regálanos un like, un me gusta, porque esto nos va a ayudar a llegar a muchas más personas. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas? Estamos armando nuestra comunidad y solo nos faltas tú. Suscríbete. Recuerda que aquí en este tu canal, Melissa G en Acuarela, imaginamos, analizamos, decodificamos, leemos y pintamos todo bajo nuestro sello personal, que es en acuarela. Quédate muy atento a todo lo nuevo que vamos a traer para ti. Vamos a seguir haciendo libros de lectura, de libros. Vamos a traer lo más reciente que estoy pintando en acuarela, que es un balcón del Jardín de las Maravillas. También tenemos más secretos del arte y seguir imaginando el futuro. Recuerda que aquí buscamos lo mejor para ti. Soy Melissa Guardia y quiero enviarte un fuerte abrazo en acuarela y será hasta la próxima. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.